Estimado público en general, tengan cada uno de ustedes un cordial saludo de parte de cada integrante del grupo de estudiantes de la Universidad Continental, quienes estamos estudiando la carrera de Medicina Humana. Cursamos el curso de Biología General, que la asignatura está a cargo del doctor Tomateo José Luis. En esta oportunidad vamos a hablarle un poco acerca de la filtración de la nefrona, ya que es un tema muy importante para cada uno de nosotros. Ahora bien, antes de poder enfatizar en la filtración de la nefrona, debemos tener una pequeña introducción de los órganos donde se originan, los riñones. Bien, los riñones, siendo considerados los órganos excretores más importantes, son órganos pares bilaterales de forma alargada en sentido vertical, comparados a la forma de un frijol. Su ubicación es en la zona dorsal, por encima de la cintura y cerca de la columna vertebral de forma retroperitoneal. Mantiene una consistencia firme, con 12 centímetros de longitud y 7 centímetros de ancho, y con un peso promedio de entre 125 a 155 gramos. Ahora bien, entre las funciones que tienen los riñones encontramos las más imprescindibles, que son la excreción de productos metabólicos de desecho mediante la orina, como por ejemplo la urea, que es el metabolismo de los aminoácidos, la creatinina y la bilirrubina, que es el metabolismo de la hemoglobina. También se encarga de mantener la homeostasis, regulando la osmolaridad del cuerpo. También, por otro lado, participa en la reabsorción de electrolitos, que son los minerales presentes en la sangre que se descomponen en iones en líquidos del cuerpo. También interviene en la regulación del volumen de los fluidos extracelulares, controlando la excreción del agua para luego poder extraerla y excretar la orina hiposmótica o hiperosmótica. También realiza la liberación y secreción de hormonas, entre ellas las más conocidas como la hormona eritropoyetina, que asiste en la formación de glóbulos rojos, así como la renina, que participa en la regulación de la presión sanguínea. Finalmente, tiene un papel importante en la regulación de la producción de orina, donde los riñones producen de 1 a 2 litros de orina por día. Proceso de formación de la orina. La función renal implica el procesamiento de la sangre para extraer de ella el agua y los solutos que deben ser excretados. Para ello, el riñón debe tener un aporte sanguíneo adecuado a través de sus sistemas vascularizados y debe procesarlo a lo largo de un sistema especializado de túbulos llamados nefronas. La filtración. En los glomérulos comienza la función renal. En ellos se inicia el procesamiento de la sangre, facilitando por el contacto estrecho entre los capilares sanguíneos y el sector inicial de la nefrona. La formación de la orina comienza cuando parte del plasma se filtra en los glomérulos y pasa a través de los túbulos. La filtración glomerular es un proceso mecánico impulsado por presión. Ese filtrado es plasma con sus sustancias en solución, exceptuando las proteínas. Se llama orina primaria y al circular a lo largo de los túbulos se va transformando y adquiriendo las características de la orina final. La tasa de filtración glomerular es un cálculo que determina el buen funcionamiento del filtrado. Es una formación de medir la función renal restante. Nos da la cantidad de sangre que ha pasado cada minuto por los glomérulos que son filtrados de los riñones. La nefrona. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Esta se encuentra ubicada en la corteza renal y en las pirámides renales. Nuestros riñones poseen aproximadamente 1 millón de nefronas, las cuales miden entre 45 a 65 milímetros. La nefrona está conformada por un corpúsculo renal, en el cual se encuentra el glomérulo y la cápsula de Bowman. El glomérulo es aquel que está conformado por una red de capilares y la cápsula de Bowman es aquel que está conformado por podocitos. El, el túbulo renal concen- el túbulo contorneado proximal es aquel que se ubica cerca de la cápsula de Bowman y es encargado de unir la cápsula de Bowman junto a la asa de Ende. La asa de Ende es aquella que está ubicada dentro de la médula de la nefrona. Luego está el túbulo contorneado distal, que es aquel que se encuentra alejado de el glomérulo. Y, y al final tenemos el túbulo colector, que es donde se juntan los desechos generados por la filtración de la nefrona.
El glorúmero. El glomérulo está conformado por una red de pequeños vasos sanguíneos, llamados capilares, que se encuentran situados en el interior de la cápsula de Bowman, dentro del riñón. La función más importante del glomérulo es filtrar el plasma para producir filtrado glomerular, el que desencadenará por el túbulo de la nefrona para formar la orina. Bien, ahora vamos a hablar sobre la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman son las cápsulas que tienen células llamadas porocitos. Quiere decir que es la capa que contornea al glomérulo. Podríamos dar como ejemplo que el glomérulo es nuestro puño y la cápsula de Bowman es lo que va encima. Es como una capa. Entonces, dentro de esa cápsula de Bowman, decimos que hay células llamadas podocitos y esos podocitos tienen diminutos espacios para que puedan ingresar. ¿Qué pueden ingresar? El agua, las sales inorgánicas. Ustedes se preguntarán, ¿sales inorgánicas a qué se refiere? Las sales inorgánicas son los iones pequeños y el sodio. También las pequeñas moléculas orgánicas. En las moléculas orgánicas tenemos lo que es la glucosa y los aminoácidos. Hay que tener en cuenta de que los únicos que pueden ingresar a la cápsula de Bowman son las micromoléculas que pueden, porque son diminutas, que pueden atravesar los podocitos. Ahí es donde inicia la filtración. Ahora vamos a hablar sobre el túbulo contorneado proximal. ¿Por qué decimos que es túbulo? Porque son tubos que rodean, son tubos. ¿Por qué decimos que es contorneado? Es contorneado porque tiene un zigzag. Por eso decimos que es contorneado. ¿Y por qué es proximal? Proximal es cerca. Entonces, se preguntarán cerca. Sí, es cerca. Si vemos ese puntito celeste, está cerca al glomérulo y está cerca al, a la cápsula de Bowman. Entonces, ¿qué función tiene el túbulo contorneado proximal? Aparte de que está cerca de los capilares que transportan la sangre, los túbulos van a bombear sustancias útiles para el organismo, ya que eso regresa a la sangre. Ahora vamos a hablar sobre el bucle de Henle. El bucle de Henle en realidad está ubicado en la médula de la nefrona. ¿Qué es la médula? La médula es la zona central. Entonces, vamos a decir que está en la zona central de la médula. También tenemos que darnos cuenta o absorber la información de que esta parte de acá, de la médula, es la parte salada del riñón. Por lo tanto, tiene dos ramificaciones, descendente y ascendente. Dentro de las descendentes tenemos las únicas que pueden ser permeables es el agua. Como es el agua, entonces, ¿para qué te sirve el agua, verdad? El agua sirve para balancear la concentración y no sea muy espesa. Después también tenemos la absorción. Recordemos que en el bucle de Hendler tenemos lo que es descendente, que es la mayor absorción de agua. ¿Por qué hay mayor absorción de agua? Porque si no absorbiéramos, excretaríamos litros de agua. Y la excretación de litros de agua durante el día es algo inusual, es algo anormal. Entonces también podemos decir que es lo más largo de la nefrona. ¿Por qué? Porque es un túbulo que pasa directo en forma de una U, donde va a seguir su proceso y se va a juntar otra vez proximalmente al glomérulo. Entonces, de ahí también vamos a hablar sobre el ascendente, que es la otra ramificación que tiene el bucle de Henle. En el ascendente, los únicos permeables son los iones y las sales. Podemos decir que bombea iones y las sales como por ejemplo el sodio y el potasio. Después tenemos en lo que son el túbulo contorneado distal. De la misma forma, el túbulo contorneado distal que se encuentra en la parte de acá, que es el azul, se encuentra en esta parte de azul.
De la misma manera, ¿por qué es túbulo? Porque son tubos que hacen un, que hacen la nefrona. Porque es contorneado, porque también tiene, si se dan cuenta, también tiene un zigzag. Tiene un zigzag. Ese zigzag es contorneado. ¿Y por qué distal? Porque distal es lejos. Nos damos cuenta que este punto azul está lejos del glomérulo. Por eso es distal. Ahora, ¿qué función tiene el túbulo contorneado distal? Tiene lo que es la reabsorción. ¿Y qué es la reabsorción? La reabsorción es reabsorber, porque ya la absorción venimos a lo que es el túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿qué reabsorbe el túbulo contorneado distal? El calcio, el sodio, los iones, el agua, las sales y los electrolitos. También podemos decir que viene la glucosa y los aminoácidos, pero tengamos en cuenta que la glucosa y los aminoácidos siguen reabsorbiendo y regresan a la sangre. Después también podemos hablar sobre el túbulo contorneado distal, de que empieza el filtro original que se ha reabsorbido. ¿Por qué? Porque todo lo filtrado se queda y regresa a la sangre, pero todo lo que no está filtrado simplemente sigue su camino. Sigue su camino por el túbulo colectador, que este colectador conecta al riñón y conecta a la uretra. Entonces, también podemos decir que ese túbulo trae los productos de las nefronas, filtrando las diferentes nefronas que llegan ahí. Porque recordemos que un ser humano tiene de 1 a 2 millones de nefronas. También podemos decir que el filtrado que llega al túbulo conector se llama orina. Una vez que pasa esta barrera de acá, se llama orina. Bueno, eso ha sido lo que le hemos podido explicar acerca de la filtración de la nefrona. Gracias.